El Señor les bendiga, hermanos. Estamos nuevamente en este lugar para conversar un poquito de la palabra de Dios, de la enseñanza de la escuela dominical. Antes de ello, quiero invitarle a usted a escuchar una oración que el Señor nos ha hecho sentir, poder leerla para beneficio de todos nosotros. Escuche y cierra sus ojitos. Nuestro buen Padre Celestial, esperamos cada día una nueva manifestación del poder de su Espíritu, para que podamos seguir siendo tus testigos hasta la venida de tu reino. Ese reino que se manifestó cuando Cristo vino al mundo e hizo todo lo que hizo, y volvió a manifestarse cuando tú lo exaltaste hasta lo sumo, y le diste un nombre que es sobre todo nombre. Desde cuando tus hijos decimos que Él es el Señor, Él viene hasta ahora a nosotros una y otra vez, por lo que te alabamos y te damos gracias. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a perseverar unánimes en oración, aguardando siempre mayores bendiciones suyas. Y en medio de las tristezas que aparecen en la vida de la iglesia, tú con paciencia nos sigues dirigiendo. En este día queremos orar como nos enseñó Jesús: envía obreros a tu mies, pues la mies es muchas y los obreros pocos. Llama a los jóvenes a tu santo ministerio y dótalos de poder de tu Santo Espíritu, para ser dignos servidores tuyos. Oramos para que, atento a tu voz, anden en tus enseñanzas y se capaciten para defender tu santa verdad contra los engaños del hombre. Lo pedimos todo por amor de Jesús. Dios, confirme esta oración en cada uno de nosotros. Como ya he sabido de todos ustedes, nosotros seguimos las enseñanzas en las escuelas dominicales, y de un día como hoy siempre nos estamos reunidos a escuchar los mensajes de Dios, las enseñanzas por los profesores y también la exhortación en parte de lo que es el texto por su pastor. Decirle también que durante la semana hemos tenido distintos mensajes por los distintos predicadores, y yo veo en la lectura de cada uno de ellos cómo el Señor los toca para darnos aliento, para confiar siempre en el Señor y de esa manera estar allí firmes en nuestra fe gloriosa. Dios confirme toda enseñanza, toda predicación de nuestros hermanos, y siga el Señor dándoles gracia a cada uno de ellos. Ahora vamos a dar lectura a la enseñanza que tenemos para el día de hoy, y la encontramos, ¿no es cierto?, en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2. Y ahora leeremos los últimos versículos, son varios, de los versículos 11 al 21. Y no olvidamos el texto, que también lo tenemos en la epístola misma del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, el versículo 19 y 20, que también leeremos. Escúchelo usted, búsquelo. Si tiene su Biblia a mano, acompáñeme también con esta lectura. Y la voy a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todo: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley,
Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Y por eso Cristo, ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Añada el Señor bendición a esta lectura. Damos también una lectura al texto, ya dijimos Romanos 3, 19 y 20, y dice lo siguiente. Pero sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios nos bendiga y nos dé la gracia para que conversemos un poquito de esta enseñanza que ya estamos viendo. Y ya estamos con esta terminando el capítulo 2, donde el punto central, ¿no es cierto?, que ustedes recuerdan y recordamos a raíz de esta enseñanza, cómo se está discutiendo la circuncisión y la incircuncisión. El judaísmo que tenía esta posesión tenía este conocimiento y arraigado en su conocimiento, en su forma, también quería que todo el mundo fuese judaizado o circuncidado. Pero vimos la enseñanza pasada como en este concilio que hubo acuerdo entre todos y allí los que eran apóstoles, me refiero a Pedro, a Juan, a Cefas, a Jacobo, entendieron y dieron valor a la tremenda predicación que Dios estaba usando a Pablo para predicar a los gentiles. Y por ello que entendieron este misterio después de haberse explicado. No fue chica las discusiones entre este concilio, pero lograron entender en que Dios, como lo había dicho Pedro una vez, Dios no hace excepción de personas. Y por ello que vino contento el apóstol porque le dieron la diestra, como vimos en la enseñanza pasada, lo felicitaron y allí mostraron el camino que tenían que tener porque ellos iban a predicar allí a los de la circuncisión, me refiero a los judíos, y Pablo y Bernabé y los demás apóstoles a los gentiles. Y hubo un contentamiento, una recomendación, como decía el último versículo de la enseñanza, se acordaran de los pobres, de los cuales el apóstol procuró, como dice mismo en su testimonio, y que lo hacía y lo seguiría haciendo. Pero en este camino hay distintas anécdotas, y como hemos visto en esta enseñanza, en que Dios nos muestra en esta hora y nos dice para entrar en esta conversación. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y este es un punto digno de analizar. Y ya vemos la circunstancia como el apóstol, me refiero a Pedro, que ahora habían venido a Antioquía, y la forma de vida que ellos aseguraban tener el judaísmo, la circuncisión tan celosa, porque todos entendemos la forma de vida, la forma de comer, la forma de vestir, eran tan rigurosos todos los judíos, y ellos siempre vivían esa vida. Y los gentiles tenían otra forma de vida, otra forma de vestir, otra forma de hablar, otra forma de comer incluso, de festejar, dos grupos distintos. Y cuando vino, como dice la lectura, Pedro a Antioquía, Pedro que
había luchado por la circuncisión y que Dios le había sacado de él este sentimiento, pero lo hemos dicho, tenía ya en su sangre, tenía sangre judía. Y de esa forma luchaba. Pero ¿cómo le llamó la atención la vida de los gentiles? Que estando ellos en Antioquía, empezó a tener contacto con los gentiles. Y esto no significa que tengamos un pensamiento, que tendremos que estar divididos, los judíos de los gentiles, vivir aparte. Era la nombra, la forma de vida que tenían hacia los judíos. Sin embargo, ya se estaba abriendo esta puerta que Cristo nos estaba abriendo, de ser uno en Cristo, de ser un rebaño en el Señor. Pero lo que llama la atención a Pablo, que con cuánta facilidad Pedro se había unido allí a los gentiles y se divertía con los gentiles, comía con los gentiles, conversaba con ellos al estilo gentil, una manera que no estaba acostumbrado él, pero se había asociado de esta manera. Y tan igual como Pablo lo había sufrido cuando había subido a Jerusalén, hermanos encubiertos que trataban allí de convertir también a los que eran gentiles al judaísmo, se metían entre medio. Pero había una palabra que Pablo nos puso en la enseñanza que no accedió por ningún minuto. Él conservó su doctrina, su enseñanza, como él era. Él estaba enseñado y revelado por Dios respecto a cómo el hombre sería justificado. Que no sería justificado por la obra de la ley, sino por la fe. Por eso que llamó la atención. Y Pablo, que siempre fue fuerte en su palabra, claro, en sus enseñanzas, que no fue doblegado en Jerusalén al judaísmo, los suyos se mantuvieron firmes, menos hoy día iban a aceptar lo contrario, en que un judío como Pedro y los que le acompañaban, que eran varios, y aún, como dice la escritura que hemos leído, Bernabé estaba siendo arrastrado a aquellas circunstancias, y siendo ellos de nombre, de forma, de estilo, de palabras, yo diría, judíos plenos, estaban viviendo como los gentiles. Y por eso es lo que Pablo habla, porque dice él que era de reprender, era vergonzoso para ellos. Y en esta forma, que estando con los gentiles, lo que mismo Pablo había enseñado, que es lo que era el judaísmo, la firmeza del judaísmo, que eran un pueblo de Dios, que no podían unirse de otra forma, pero que en Cristo íbamos a ser una sola criatura, pero ellos con esta facilidad que se volcaron, pero sin embargo no era eso es el problema, sino que era la hipocresía que identifica la palabra del Señor. Cuando vinieron, como nos habla la palabra del Señor, aquellos que venían de parte allí de Jacobo, y cuando estaban allí, Pedro con los de él se escondían, se retruían, dejaban a un lado de las cosas. Es como muchas veces les pasa a los cristianos de hoy día, en que somos cristianos en el Señor, somos evangélicos, damos nombre, pero vamos a una fiesta mundana y a veces nos mezclamos en la fiesta mundana y compartimos con los de los mundanos, ya sea en las bebidas, en las fiestas, allí en los bailes, todas las cosas. Pero cuando alguien nos ve a través de eso, que nos conoce como hijos de Dios, que somos evangélicos, nos da vergüenza y nos escondimos. Esa es una hipocresía, porque andamos escondidos de los hermanos, escondidos allí de la iglesia, pero nos esconderemos de la presencia de Dios. Dios conoce bien. Por ello que el sentimiento judaico era esos pensamientos. Ya Jesús lo había hablado respecto a algo. Ay de vosotros fariseos, hipócritas, escribas hipócritas, porque cuántas reglas ponían, como una que siempre decimos, que allí colaban los mosquitos, pero se tragaban un camello. Y en ello mostraban una hipocresía tremenda, porque la ley y todas las circunstancias se las aplicaban a otros y no se las aplicaban a sí mismos. Pero aquí vemos entonces cómo Pedro se olvida del judaísmo, se olvida de la forma del judaísmo y ya está en medio de los gentiles. Pero cuando vinieron allí los de Jacob, se escondía, le daba vergüenza. Y Pablo, cómo nos habla de esta palabra, y como decimos nosotros los chilenos, no tenía pelo en la boca Pablo, sino que dijo clarito todas las cosas y decía esta palabra. Y cuando, pues, antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión.
Y en esta simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Qué contaminante entonces era, ¿no es cierto?, aquella circunstancia. Era atractivo para los judíos la forma de vida de los gentiles. Y de eso estaban allí compartiendo. Pero cuando vi que no andaban rectamente, dice Pablo, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Para qué quería Pedro entonces judaizar a los gentiles si iban a tener esta liviandad, esta hipocresía? Quizás convertidos más tarde allí al judaísmo, nuevamente iban a tener contacto con los gentiles y no sabían entender que lo que era una cosa y que era la otra cosa. Por eso delante de todo lo reprendió respecto a esta enseñanza, porque vio que era una hipocresía de hacer las cosas. Y eso nos muestra el Señor a nosotros, que debemos ser sinceros, limpios. Hay muchas cosas que pueden tener errores, faltas, torpezas en la vida que Dios nos ha dado como pueblo de Dios, que venimos del mundo. Muchas cosas que han arraigadas, pero debemos guardar lo que Dios nos ha entregado plenamente, que somos hijos del Señor. ¿Cierto? Y yo digo que no hay hombres perfectos. Vamos adelante a la perfección como Dios nos ha exigido. De esa manera, guardándonos para el Señor. Y lo que allí nos resta de vivir, debemos vivirlo en la fe en el Señor, que somos hijos del Señor. ¿Por qué vivir una vida de hipocresía? No es bueno aquello. Señor, saque de todos nosotros sentimientos hipócritas. Y muchas veces los sentimientos decimos amamos a los hermanos, pero por detrás los aborrecimos. Esa es una hipocresía, en que allí no se ve una realidad del hombre. Nosotros debemos ser como la Escritura nos dice en estas enseñanzas, no de doble ánimo, sino un solo ánimo, una sola palabra. El que es fuerte en su criterio siempre debe ser fuerte. El que es humilde, Dios la ha hecho así, y nadie que debería vivir siempre y no simular cosas que no somos de nosotros. Por eso Pedro tuvo que allí recibir la enseñanza. Seguramente se avergonzó respecto a esto, porque estaba allí disfrutando de todo lo que tenían los gentiles, y como dice la palabra del Señor: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles. Y se pone en esta circunstancia el apóstol, en que también, siendo judíos, cierto, no eran identificados como pecadores dentro de los gentiles, pero siendo judíos eran igual pecadores. La misma forma que allí y el mismo criterio. Y digo también la misma puerta, la misma forma de salvación para uno y otro. Porque tanto judíos como gentiles, todos hemos fallado ante la presencia de Dios. Y como dice Romanos 1, no hay ni uno solo que haya seguido el camino verdadero del Señor, y todos somos culpables de este juicio del Señor. Pero Dios nos permite estas cosas para que entendamos. Y si bien es cierto, estamos viendo, ¿no es cierto?, de fondo esta enseñanza, que es la circuncisión, que es la incircuncisión, que es la ley de Dios, que es un mandamiento que yo siempre digo santo, justo y bueno. Pero como nos dice uno de los versículos, ella vino a mostrarnos el pecado, lo que nosotros éramos. Por ende, no íbamos a encontrar ese camino de ser justificados por las obras de la ley. Yo creo que eso es claro entre nosotros. Lo hemos explicado muchas veces, hemos oído, y yo pienso que usted lo entiende bien. Ninguna de las obras conforme a la ley que nos indica nos será allí y nos hará merecedor para presentarnos ante el juicio de Dios y reclamar nuestra postura. Nosotros somos salvos por gracia. Dios nos ha justificado. ¿Cómo Dios borró nuestros pecados? Por la fe nosotros en Cristo el Señor, que Él murió por nosotros, derramó su sangre para limpiarnos, y de esta manera estamos en este camino glorioso de la justificación, camino estrecho, puerta estrecha, pero el fin de ella es la vida eterna. Dios le bendiga a usted, Dios nos bendiga a nosotros,
Erradique el Señor todo sentimiento de hipocresía. Seamos verdaderos en el Señor, siempre verdaderos. Y Dios confirmará. Somos de una manera, nosotros hoy día somos gentiles. No vamos a obligar allí a los judíos que tengan que ser gentiles y borrar las cosas de ellos. No, nosotros simplemente alabamos y bendecimos a Dios que Dios les dio aquello y para ellos están, porque la Escritura nos muestra que para ellos estaba esta bendición. Dios nos bendiga. Nosotros judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Entonces nos damos cuenta que tanto para uno como para otro hay una sola forma de hacer la justificación, por la fe en Cristo el Señor. Por eso que no podemos representar y vivir una vida allí incierta, sino asegurado. Nacimos de una manera, nacieron de otra manera, como Dios nos hizo, pero ambos tenemos el mismo derecho ante la presencia bendita del Señor, que Dios nos ha cerrado esa puerta de allí creer en el Señor, porque el don de Dios viene de arriba, el don de la fe, y por eso creemos en el Señor. Sea bendecido el nombre del Señor. Agrego más de la palabra, dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, tanto uno como otro. Si de la manera que nosotros buscamos la justificación en Cristo, tanto judíos como gentiles, allí tenemos una sola forma de identificarnos que somos pecadores. No puede justificarse el judío y decir yo no soy pecador. Es pecador, necesita de Cristo. Los gentiles no podemos justificarnos en nada, somos pecadores y el único medio es allí la fe para encontrar una justificación. Si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. No, Él vino a buscar, sabiendo que el hombre era pecador desde el principio, y Jesús no vino a administrar los pecados, sino por el contrario, erradicarlos de nosotros, sacarnos de aquella maldad, y pudiendo allí mostrar su amor tan bendito, Dios en su misericordia nos mira a través de su Hijo para perdonar todos nuestros pecados. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, dice el apóstol. Por ello, Dios nos ha dado una nueva vida en el Señor. Una vida en el Señor. No puede así, no podía Pedro entrar nuevamente allí a ser como los gentiles. Tenía que seguir como Pedro lo había sido hecho por la voluntad de Dios. De esa manera, tener una firmeza gloriosa en el Señor y construir lo que Dios nos ha dado. Los judíos tienen que seguir construyendo y aceptando la ley de Dios, como también lo aceptamos nosotros en lo que Dios nos ha dado. Ya Dios nos dio una nueva vida, hoy día somos hijos del Señor, pueblo de Dios. Por ende, entonces hoy día nuestra forma de ser debe ser firme como hijos de Dios. Vivir como hijos de Dios, pensar como hijos de Dios y de esa manera alcanzar allí esta bendición gloriosa, tan maravillosa. Leo los últimos versículos, como dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y este hecho nos muestra tan glorioso en la vida de cada uno de nosotros, donde alabamos y bendecimos que Cristo murió por mí, y en eso reconocemos que nosotros somos pecadores ante la presencia bendita y la creencia que hoy día estamos. Y cómo vivimos, la vivimos en la fe, pues. De tal manera, como dice el apóstol, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, lo vivimos en Él, porque creemos en Él. Dirá el hombre que vive de esa forma, vive perfecto. No, tiene que vivir allí de acuerdo a la fe. Lo que ahora resta por vivir, viva confiando en el Señor, que Dios lo guardará, Dios lo cuidará. Fallará, pecará a lo mejor el hombre, pero tendrá ahí la oportunidad gloriosa, que Dios lo levanta, lo justifica, para nuevamente borrar allí los pecados del hombre, reconocerse como hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Hermoso es la Escritura, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo de la ley. Pero que toda boca
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios nos aclara estas cosas, por qué sucedieron, para Dios encerrarnos a todos. Nadie puede justificarse. Todo el mundo está bajo allí el juicio de Dios y por eso somos hijos del Señor. ¿Por qué Dios lo hizo la ley? Como el mismo Pablo dice, si la ley no dijera, no codiciará, yo no sabría lo que es la codicia. No sabría que era malo. Por eso los judíos, cuando apareció la ley, se asombraron, cerraron sus ojos, cerraron sus oídos. ¿Y quién va a poder hacer estas cosas? Porque no conocían verdaderamente lo que ellos hacían. Era natural la forma de vida que tenían. Pero cuando apareció la ley que les mostró el camino, les sentenció todas las cosas, entonces se dieron cuenta de la gravedad y la falta en que vivían y que Dios hacía misericordia a favor de ellos. Por eso lo que hoy día nos resta a nosotros vivir confiados en el Señor, sabiendo que la ley indicó todas las faltas, todos los errores, todas las torpezas, le puso nombre, pero hoy día por ninguna de ellas el hombre puede justificar, como a veces el pensamiento del que no conoce a Dios en el mundo dice, porque yo creo que todos los que conocimos a Dios no decimos aquello. ¿Qué dicen los del mundo? Yo no le hago mal a nadie, soy una persona buena, por ende tengo ganado el cielo. Aunque sea perfecto en esta tierra, ante Dios somos pecadores. Por ende, que solamente es el camino, que el hombre es justificado en la fe en Cristo el Señor, y que la ley que es justa, santa y buena, útil para la humanidad entera. Y yo me atrevo a decir que gran parte de los países del mundo han tomado de la ley de Dios y han hecho sus propias leyes, sus propios mandamientos. El robar es condenado, por ejemplo, en todas partes del mundo. Hoy día en Chile el que roba lo meten preso, pero hay países islámicos el que roba le cortan las manos, porque reconocen la falta que ha cometido el hombre en aquellos errores que comete. Por eso la ley de Dios fue estipulada para toda la humanidad. En todas partes del mundo se condena el crimen y a veces con pena de muerte, como la palabra de Dios está escrita porque así lo ordenó. Si el hombre allí mata a un hombre, dice la sentencia de Dios, por mano del hombre, su vida también será quitada. Sentencia, porque la ley de Dios vino para eso, para mostrarnos lo que nos convenía hacer, lo que era bueno, para que fuéramos un pueblo de Dios. Y gracias a Dios que hoy día tenemos la fe gloriosa en Cristo el Señor, que allí nos ayuda a cumplir esta ley bendita y gloriosa. Sean de bendición estas palabras y en este domingo que estamos viviendo ya en mayo, que las cosas están difíciles, nosotros tengamos esta palabra y esta mirar a Cristo el Señor. Y como decía la palabra del Señor, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Siga viviendo Cristo en su vida, en toda nuestra vida. Para el Señor, honra y gloria para siempre.